Buen día, por favor, ¿me confirman audio? Buen día, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días. Buen día a todos. Bien, vamos a entrar entonces en materia inmediatamente. Vamos a revisar agenda. Aquí nosotros ya estamos ok con esto, de la formación de los grupos, pero no hemos entrado todavía en materia, así que hoy nos toca es esto, selección del medio, y la introducción al curso se quedó hasta la formación de los grupos en la última sesión. Y hoy 24 entonces estamos aquí, en selección del medio o modo de transporte. Bien. Este tema lo voy a dar una introducción rápida de lo que se debe tener presente cuando se están tomando las decisiones. Nos vamos entonces a ejemplos de cómo se deben tomar las decisiones. Y para eso entonces voy a utilizar esta pequeña presentación rápida de la selección del modo de transporte. Bien. Este tema de la selección del modo de transporte, al final nosotros pertenecemos a un engranaje llamado cadena de suministro. La selección del modo de transporte realmente no es una decisión exclusiva de transporte. Irónico, la selección del modo de transporte no es una decisión exclusiva del modo de transporte, es una decisión de la cadena de suministro, es una decisión estratégica realmente. Por lo tanto, entonces, no puede ser visto de un solo punto de vista. Esa es una primera cosa que ustedes tienen que tener muy en mente. Segundo, la selección de ese servicio tiene muchas aristas en las cuales ustedes tienen que tomar en cuenta. Por supuesto que una de las más populares es el precio o el precio del flete, que es uno de los elementos más importantes que toman en cuenta los empresarios para decir esta empresa o aquella empresa u otra empresa. Sin embargo, hay muchas cosas que hay alrededor de la selectividad de ese transportista o de ese medio de transporte que van más allá de solamente el precio. Entonces, se hace muy necesario un análisis un poco más integral de lo que significa esa selectividad, que van desde el origen y destino al cual nosotros estamos utilizando, legislaciones, referencias que tenemos de ese transportista, etcétera, etcétera. Así que hay muchas facetas que hay alrededor de ella que no solamente pueden ser supeditadas al precio. Bien, debe de tomar en cuenta cosas como debe tener en cuenta cosas como conocimiento y valor del tráfico de acuerdo con su función, si es unimodal o intermodal, el conocimiento de análisis de la empresa, sus estrategias de negocio de esas empresas que pueden brindar el servicio, ver qué opciones hay, no solamente ver una, sino ver qué más opciones hay dentro de ese campo, analizar tiempos, costos para buscar optimización de la distribución de los productos, cuántos tiempos, cuántos costos nos está tomando, confrontación del costo de transporte versus los servicios complementarios. Ahora mismo todavía sigo con un análisis muy transporte, logística, transporte. Todavía no lo he visto del contexto de cadena de suministro. Vamos a verlo ahora más adelante. Selección del servicio entonces está supeditada a precio, sí, es cierto, no es el único, pero sí es cierto, tiene que estar presente. Tiempo en tránsito, lead time, el tiempo que dura la embarcación en trasladarse de un lugar a otro, llámese camión, llámese barco, llámese tren, llámese avión, etc. El lead time es crítico para también la toma de decisión. ¿Por qué? Ustedes en inventario tienen que ver los conceptos de que en la medida de que el lead time aumenta, aumentan también los niveles de seguridad de inventario. Por lo tanto, aumentan los costos de inventario en la medida de que los lead times son prolongados. El sector marítimo es uno de los más lentos que hay y pueden estar demorando 30, 60 días fácilmente. Una embarcación llegar del punto A al punto B. Sin embargo, el aéreo es el de más corta duración de lead time, un día, 2 días, etcétera, etcétera. Cuidado que hasta horas de un punto A a un punto B. Pero en cuanto a costos, sabemos de que el más económico es el marítimo y el más caro es el aéreo. Entonces hay un contrabalance que estamos viendo aquí, de que aquí es donde entra ya la parte de supply chain, cadena de suministro.
en donde si yo tomo en cuenta solamente el precio del flete, en teoría yo no debería transportar nada en vía aérea. Todo debería ser marítimo, porque el precio más económico siempre va a ser el marítimo. Sin embargo, la cadena de suministro también debe de tomar en cuenta otros costos o niveles de servicio. Otro costo es el costo de inventario, y niveles de servicio es que el enfoque que le estamos dando a nuestro negocio puede ser que pida rapidez de entregas hacia nuestros clientes, porque esa es la ventaja competitiva que nosotros estamos buscando en nuestra organización. Y si estamos buscando una ventaja competitiva que nos diferencia de los demás, es que son rápidos en entregar las cosas. Por lo tanto, ya cambia el aspecto de precio, cambia el aspecto de velocidad. Por lo tanto, el aéreo se vuelve más interesante. Así que el tiempo de tránsito no solamente debe ser visto de que, bueno, que uno es más rápido que otro y ya, sino que también debe de ser visto desde el punto de vista de si me da una ventaja competitiva ser más rápido que el del otro medio o modo de transporte. El otro tema que me impacta los costos de inventario. Mientras más rápido soy, menores son los niveles de inventario de seguridad, menor es mi inventario promedio en mi instalación. Por lo tanto, los costos de inventario tienden a bajar, mientras menos tiempo de tránsito tengo comparado con los otros. Así que esto es un tema interesante por evaluar siempre los tiempos de tránsito. Incluyo allí la frecuencia también. No solamente el tiempo de tránsito, sino la frecuencia. La incluiría allí como relevante. Hay veces de que la frecuencia es, por ejemplo, entregas camioneras, bastante flexible en los horarios, así que es muy probable que usted tenga prácticamente todo el año disponibilidad de hacer entregas camioneras terrestres. No así con el ferroviario, puede tener itinerario. De hecho, todos los demás tienen itinerario. El sector marítimo, el sector aéreo y el sector ferroviario tienen itinerario. No todos los días están llevando el producto del punto A al punto B. Así que la frecuencia también puede ser relevante. ¿Por qué? Porque si yo puedo determinar de que yo necesito, dado las características de costos de mi producto, yo necesito hacer pedidos cada 3 días para reabastecer mi inventario, pero la frecuencia es semanal, no puedo pedir entonces cada 3 días. Tengo que pedir una vez por semana porque la frecuencia de ese servicio que me están brindando es semanal en lugar de cada 3 días. Que si sería cada 3 días, estamos hablando que estaría haciendo 2.3, 2.5 pedidos por semana. Estaría haciendo aproximadamente. Pero solamente hay una sola frecuencia de una. Entonces tengo que hacer un solo pedido. Y eso me afecta entonces mis lotes. Mis lotes van a ser entonces más grandes que lo que yo quería tener. Por lo tanto, cuando me llega el lote, llegan lotes mucho más grandes de los esperados y eso me puede afectar mis costos de almacenaje porque tendría que ampliar, tener más espacio para poder recibir esos lotes más grandes. Así que ese es otro efecto que también puede tener en el área de almacenes, los tiempos, la frecuencia en la cual se da. Otro elemento a considerar es la confiabilidad. Que tan seguro también es esos tiempos que ellos me están indicando. Si a mí me están diciendo de que, mira, del punto A al punto B te demoro 10 días en entregártelo, ¿qué tan confiable es eso? De que en 10 días lo vas a hacer. Porque recuerden que si me está hablando de promedios, el gran problema de los promedios es que estadísticamente hablando siempre buscan la medida central. Este es el promedio, pero hay un mínimo y hay un máximo. Y esta dispersión que tiene del punto central es lo que se conoce como la desviación estándar o la varianza, pues, cualquiera de los dos, o rango, si lo quieres hablar también de eso, medidas de dispersión. ¿Qué tanto nosotros nos estamos alejando de la medida de tendencia central? La confiabilidad es de que yo espero de que estos valores de desviaciones estándar, varianzas o rango sean bajos, o sea, que estén muy cercanos. Estemos hablando de niveles de confiabilidad altos, aquí es donde la variabilidad es pequeña. ¿Por qué? Si un transportista viene y me dice a mí que me entrega en 10 días, y otro transportista me dice que entrega en 10 días también, pareciera ser entonces que da igual cualquiera de los dos. Sin embargo, si yo analizo al transportista A, transportista B, donde la media, y comparo la desviación estándar, la media fue de 10, la media fue de 10. Sin embargo, la desviación estándar de este señor fue de 5, la desviación estándar de los tiempos de entrega fue de 2. Hay una diferencia abismal entre ambos.
¿Quién tiene más riesgo entonces de que cumpla los 10 días? ¿A o B? Les pregunto eso. ¿Quién tiene más riesgo de que realmente cumpla con los 10 días? ¿A o B? Con esa desviación estándar. El transportista B. El transportista B. Bien. Fíjense de que la desviación estándar de aquí dice 2. Aquí dice 5. ¿Quién tiene más variabilidad? A. Tiene más variabilidad que B. Por lo tanto, si son 10 días, vamos a hacerlo simple. 10 días es un intervalo de menos una desviación estándar, más o menos una desviación estándar. Quiere decir que yo puedo estar manejando 10 menos 5, 5 días, estoy en el A, y 10 más 5, 15 días, a una desviación estándar. Quiere decir que mi tiempo de entrega puede rondar entre 5 a 15 días, a un 68% de confiabilidad si tiene una distribución normal. 5 a 15 días puede ser la variabilidad de mis entregas del transportista A. O sea, puede que me llegue, en lugar de 10 días, me llegue al día 5. O puede que en lugar del día 10, me llegue el día 15. Si me voy al transportista B, cuya media era igual, 10 más o menos su desviación estándar, en este caso era 2. Eso significa entonces de que puede ser que me esté manejando entre 8 a 12 días. A un 68% de confiabilidad manteniendo la distribución normal. ¿Eso qué significa? Miren, comparo. Transportista A puede ser que me entreguen el día 5. Transportista B puede ser que un 68% de confianza me entregue desde el día 8. Transportista A puede ser que me entregue al día 15 como máximo. Transportista B puede ser que me entregue al día 12. Nuevamente hago la pregunta. ¿Con quién yo estoy corriendo más riesgo de los cumplimientos de entrega? ¿Con A o con B? En tiempo de entrega me refiero a 10. ¿Con A o con B? Sería con A. Con el transportista A. Correcto. Porque si lo vemos en el extremo malo, que me entrega en lugar del día 10, me entrega el día 15, ¿qué puede pasar con mi inventario? Se desplomaron. Yo estaba preparado para esperarte al día 10 y no me llegaste el día 10 y no me llegaste el día 15. Puede ser que hace rato estoy en stock out. Stock out es quedarme sin inventario y tengo ventas perdidas o back orders. Back orders se le llama a pedidos que quedan en espera de que llegue para entonces entregarle a los clientes. En teoría los back orders no generan venta perdida porque el cliente al final esperó para que llegara y yo entregarle. Pero los back orders depende del sector de los clientes. Hay clientes que lo esperan pero no les agrada. De que yo cuando pedí tuve que esperar a que llegara. Hay otros clientes que lo absorben tranquilamente. Entonces es riesgoso mantener niveles de back order frecuentemente. Por lo tanto, en teoría no se pierden ventas, pero es un ojo, es una alerta amarilla de que tengo back order. Así que si nos fuimos al extremo de 15, va a aumentar las probabilidades de que tenga ventas perdidas y back orders muy frecuentes con ese transportista A. Sin embargo, con el transportista B puede ser que me pase por 2 días. Significa entonces de que el riesgo está de que me quede con back orders y con ventas perdidas, pero a diferencia de 15 versus 12, tengo 3 días de diferencia de que es muy probable que yo tenga producto por lo menos 2 días después de lo que yo lo esperaba. Ojo, el ideal es variabilidad 0, es decir, de que si son 10, son 10 y que me llegue al día 10, ese sería el mundo maravilloso, en donde ya no hay variabilidad, por lo tanto no hay incertidumbre y puedo entonces tener mayor certeza de mis tomas de decisiones a mis niveles de inventario. Pero en la realidad suele pasar diferentes situaciones que pueden hacer variabilidades de las entregas. Por lo tanto, entonces, el que tenga menor variabilidad hace que sea más confiable. No importa de que estamos hablando de que me estás hablando de 10 y 10 los dos, pero al final la variabilidad más alta me hace tener mayor riesgo de que yo me quede en back order y ventas perdidas, porque pueden ser más prolongados los tiempos que me puede llegar. A diferencia del otro que es un poco más cercano a el número 10. Esa es una primera diferencia. Si lo veo desde el punto de vista malo, el más malo pareciera ser este, que me voy a los extremos, 15 y 12. Pero ¿qué pasa? Alguien diría, pero mira, el lado positivo, en lugar de esperar 10 días, te puede llegar en 5 días. Eso es bueno, eso es cierto. Que en lugar de esperar 10 días,
me llegue al día 5, significa que, ultra certeza de que no me van a quedar desabastecidos. ¿Eso es bueno? Pregunto. Profe, depende, No, porque profe. eso puede generar ¿cómo le digo? Un exceso de inventario. Eso es correcto. El que me Exacto. lleguen Y si productos... lo quisieras para el día 5, pienso que del comienzo la opción sería, en lugar de 10, sería 5. Claro, y por supuesto que eso me puede crear un desbalance completamente cuando me llega en lugar del día 10, el día 5. Eso me puede generar un sobreinventario, perdón, sobreinventario, un overstock, que es el término que quería decir. ¿Qué me puede producir eso? No tengo espacio en almacenes en ese momento y comienzo entonces a buscar espacios donde no debo, pasillos, que es lo normal. ¿Y cuál es el problema cuando meto productos en los pasillos? Uno, se vuelve ineficiente la operación porque ahora para alcanzar ciertas cosas, ahora tengo que quitar, sacar lo que voy a sacar y volver a poner. Entonces, demoro más en sacar, demoro más en almacenar. Y esa doble manipulación puede generar mayor riesgo de que los productos sean dañados también por ello. Y además estoy pagando 5 días antes a lo que realmente yo lo necesitaba. Recuerden que esto también es un tema de finanzas, porque si a mí me llega el día 10 y yo estoy pagando 30 días después de entrega, yo estoy recibiendo el día 10 y 30 días después yo le pago al proveedor, ok, estamos muy bien, pero si yo recibo 5 días antes cuando no necesitaba recibir los 5 días antes, ahora voy a pagar en lugar de realmente 30 días después de cuando yo lo necesitaba, estoy pagando el 25, o sea, estoy perdiendo cash flow, o sea, flujo de efectivo, porque estoy haciendo pagar antes de que realmente se necesitara el producto. Por lo tanto, entonces también financieramente hablando, también estamos perdiendo de ese lado. Entonces, no es conveniente tener tantos días de antelación de una entrega. Así que por donde lo vean, si es por demora de más al promedio, me voy a quedar en backup y backorders y me van a quedar en stock up. Y si me entrega con mucho tiempo de antelación, entonces voy a tener un overstock, o sea, un sobreinventario, y me puede generar más mermas, me puede generar ineficiencia operativa que luego se medirá en sobretiempos, viáticos adicionales a lo que normalmente hacíamos porque la gente está demorando más en hacer las cosas de lo que normalmente demoraban cuando la operación era más fluida. Así que el tener una alta variabilidad de cualquiera que sea el modo de transporte que nosotros estamos por seleccionar, provoca daños con altas variabilidades que ellos puedan tener. Así que mientras menor sea la variabilidad del medio de transporte, más confiable es. Ahora hago una pregunta técnica. A ver si uso el borrador. ¿Qué pasa si ahora tenemos esto? Tenemos nuevamente proveedor A, proveedor B de transporte, media, desviación estándar y tenemos aquí 10 nuevamente, pero en este señor tenemos 12. Y ponemos aquí que, vamos a poner 5, vamos a tenerlo igual ahí. Y acá vamos a ponerlo en 3. Ok. Bien, ahora fíjense, este transportista promedio dice que son 10 días que me demora del punto A al punto B. Este transportista me dice que demora 12, pero la versión estándar de este señor es 5 y la versión estándar de 3. Ahora, es cierto, este es menor que este, pero este es menor que este en tiempos de entrega. Entonces, ¿cuál de los dos es mejor? ¿Cuál es más confiable entre uno y otro? ¿Alguien me puede decir? Profe, ¿Sí? yo diría que el transportista B, ¿Por qué? porque la varianza sigue siendo más baja. Entonces, o sea, si es por encima del día 12, serían 15 días, al igual que el transportista A. Y si es por debajo del día 12, serían 9 días en comparación a los 5 días del transportista A. O sea, se mantiene más en el rango que uno está esperando la mercancía. No Ok. sé. Es válido el análisis así, bastante empírico el análisis que acaba de hacer. Sin embargo, estadísticamente hablando, recuérdense de que existe esto, coeficiente de variación. El coeficiente de variación está basado en esto, en esta fórmula. Por lo tanto, la desviación estándar dividida entre la media
me está dando coeficiente de variación. Esto se utiliza primordialmente cuando las medias son diferentes. Y ahí entonces puedo hacer una comparación del coeficiente de variación de A y coeficiente de variación de B. Coeficiente de variación de A, entonces sería igual a 5 entre 10. Y el coeficiente de variación de B sería 3 entre 12. Esto me daría acá a 1/2 y esto me daría acá a 1/4. Comparando, este señor es mayor que este. Por lo tanto, el que tiene menos riesgo es el de la mano derecha. Tiene menor variabilidad relativa, porque lo que estoy haciendo aquí es una medición de la dispersión relativa, que es el término correcto para la utilización de coeficiente de variación. Por lo tanto, es menos riesgoso la utilización de B con respecto a A. Menos riesgoso, porque su variabilidad relativa es menor que la del transportista A. Pero el precio que estoy pagando es que los tiempos de tránsito son mayores. Los lead times son de 12 días en lugar de 10, pero es más confiable que me esté entregando más cerca del 12 que lo que sería con el transportista A. ¿Se entendió? Sí, profe, y una pregunta. En la vida real, ¿uno dónde conseguiría la data para poder hacer este análisis? ¿O estos son solamente casos utópicos? No sé. Excelente pregunta. Miren, este tema de la confiabilidad, bueno, vamos a lo genérico primero. ¿Qué toman en cuenta los tomadores de decisiones allá afuera? Generalmente precio. En la vida real, esto es lo que más miran, precio. Tiempo de tránsito, sí les interesa también, pero bueno, si es un buen precio, bueno, hay que esperar el marítimo, hay que esperar 60 días, se tienen que esperar 60 días. Lo dejan hasta ahí, prepárate, porque es un buen precio de flete. ¿Quién hace esto? Generalmente el departamento de compras es el que hace este tipo de análisis. Y dice, conseguí un transportista que nos da un buen precio por llevar la mercancía del punto A al punto B. Compras, a veces hay un departamento de transporte y miran solamente el concepto de transporte. Aquí me da el mejor flete. Miran eso. Estos otros tópicos que aparecen aquí, no vamos a llegar de pérdidas de daño. Estos otros, tiempo de tránsito, confiabilidad. En la práctica, muy rara vez la gente lo hace. Uno, por desconocimiento. Y dos, porque la data es escasa en esos temas. Pero eso no significa que ustedes como ingeniero logístico, bueno, como no hay data, entonces voy a seguir bajo el concepto de precio. Ustedes tienen que levantar esto. Si esto no existe, ustedes tienen que comenzar a levantar la data. En Estados Unidos, obviamente, hay mucha información, hay mucha organización y sí se puede obtener información de diferentes transportistas, los tiempos de tránsito que se pueden haber. De hecho, vamos a ver un estudio generalizado por medio de transporte, no es una compañía en particular. Pero sí se pueden obtener datos en general en Estados Unidos de los servicios de los tiempos de tránsito que están teniendo algunas de estas compañías. Tercer mundo. Estás hablando en japonés. Oye, ¿cómo puedo obtener tus tiempos de tránsito y tu confiabilidad? Te va a decir, bueno, mi tiempo de tránsito, te van a decir la media. Mi tiempo de tránsito de ir desde Colón hacia David son de 15 horas. Te van a hablar de la media. Y le vas a preguntar, ¿y cuál es tu variabilidad? Una hora, pero te van a hablar así, empírico. Te van a hablar 1 hora, 2 horas. Y eso te lo dice el transportista. Y generalmente el transportista ni siquiera te dice la media. Te dice el valor más óptimo, es decir, ni siquiera te está hablando del verdadero comportamiento de una distribución normal de sus tiempos de tránsito, sino que te está hablando es de entre un mínimo y un máximo de tiempo que ha hecho, históricamente hablando, y como quiere vender, el concepto de los transportistas siempre es de que a los clientes les gusta escuchar el mínimo, el tiempo menos que puede demorar. Entonces, cuando tú le preguntas a un transportista común, ¿cuánto es tu tiempo de tránsito de ir desde Colón hacia David? 12 horas, te habló del mínimo. Rara vez te habla de la media, generalmente te hablan del mínimo. Nunca te van a hablar de que he demorado hasta 20 horas. No te lo va a decir. Si tú se lo preguntas tal vez, ¿y cuánto es lo máximo que tú has demorado? 20. 20 horas es el máximo que he demorado, pero te van a sacar 20 horas. Pero es que eso cuando cierran calles y cosas así, o hay una lluvia y hay inundaciones, entonces, pero eso es muy raro, eso es muy raro. Generalmente lo tratan de disminuir esto para que no lo veas, sino que mires esto, de que esto es lo normal, 12 horas, y no necesariamente es cierto. Entonces, aquí en nuestro sector, que hay poca data de casi todo hay poca data, y tenemos que comenzar a levantar, tenemos que ser más profesionales en ese sentido, cada uno de nosotros en nuestras organizaciones, y no solamente basarnos en, es que me dicen, siempre ha sido así, eso vaya desapareciendo.
Entonces, los tiempos de tránsito, usted tiene que comenzar a levantar data. Por ejemplo, si yo tengo un proveedor ya, yo comienzo a establecer dentro de mi organización que yo quiero que me lleven un indicador de los tiempos de tránsito mis proveedores de transporte actuales, lo que yo tengo. Eso tengo el control, porque yo sí sé cuándo salió y cuándo llegó. Y quiero comenzar a levantar esa data para casualmente comenzar a medir mis medias y mis desviaciones estándar, por lo menos de los que yo tengo actualmente. De los externos me cuesta mucho tenerlo. Yo no le puedo llamar. Trabajo en Feduro y voy a llamar a Dicarina y le voy a decir, oye, ¿cuánto es el tiempo promedio de tránsito y cuánto es la variabilidad que tienes con tus transportistas? Muy difícil que me lo diga porque es una información muy buena que yo quiero tener. Y si yo comparo su transportista versus el mío y el mío es malo con respecto al otro, por supuesto que ya yo voy a comenzar a romancear con el otro a ver si se viene para acá. Si no mejora el mío, entonces comienzo a romancear con el otro, me lo traigo para acá. Entonces la ventaja que a lo mejor ya tiene Dicarina sobre Feduro ya puede entonces perderse con el transportista porque ellos tienen una buena seguridad, una buena confiabilidad de su transportista. Así que esa es una información que muy rara vez ellos me darían esa información para yo poder tenerla. Por lo menos con los míos sí yo lo puedo comenzar a levantar. En cuanto al término de confiabilidad, cuando usted le pregunta a un transportista qué tan confiables son ustedes en cuanto a su tiempo, ellos le van a decir, o sea, siempre cumplimos con nuestros tiempos, nada más cuando ocurren esas cosas raras en el camino. Eso es lo que ellos llaman confiabilidad. Nada de este análisis que nosotros estamos hablando aquí de la desviación estándar versus un 98%, 99% de confiabilidad, 95, 68% de confiabilidad. Ellos no hablan esa jerga. Ustedes son los que tienen que levantar esa jerga dentro de sus análisis y ser más científicos en las tomas de decisiones y no solamente basado en un precio de un flete. No sé si me he explicado. Sí, profe. Gracias. Ok, entonces, misión número 1 de ustedes son los que tienen que levantar. Si a alguno de ustedes les toca trabajar en un país de primer mundo, Europa, Estados Unidos, es muy probable que sí esa información la van a poder obtener de alguna fuente y pagar por ella, obviamente, porque hay compañías que se dedican a eso y te cobran y allá sí van a encontrar información. Acá, tercer mundo, todavía van ustedes que comenzar rudimentariamente y comenzar a levantar data para poder entonces tener unas decisiones mucho mejor. De hecho, esto que nosotros vamos a ver, la selectividad del modo de transporte, medio de transporte, como debe de ser, pocas empresas lo hacen aquí en tercer mundo. Pocas empresas lo hacen. En primer mundo, por supuesto que sí lo hacen a montón. Así que, nuevamente, son cosas que ustedes tienen que aportar como ingenieros logísticos allá afuera. Esa es la idea, que tengamos profesionales que comiencen a hacer cambios y decisiones mucho mejores a solamente empíricas de las que se dan actualmente. Bien, pérdidas y daños. Esta es la parte ojo, de confiabilidad nos referimos a la confiabilidad en los cumplimientos de los tiempos. Pérdidas y daños no es de confiabilidad de ese sentido, sino pérdidas y daños es de que, bueno, qué tan bueno es este transportista para que no me produzca pérdidas y daños. Pérdidas son que, bueno, mandé 10 y llegaron 8, se perdieron 10. Eso es lo que me refiero a pérdidas. Daños sí es que me llegaron los 10, pero me llegaron 5 dañados, 2 dañados, 3 dañados. A eso es lo que nos referimos. Entonces, ¿cómo mido esto? ¿Cómo mido las pérdidas y daños de las compañías? Nuevamente, en la práctica, data de esto de transportista A versus transportista B, tengo la compañía de transporte GT y tengo la compañía de transporte JB. ¿Cuál de los dos tiene menos pérdidas y daños? No lo hay. No hay un reporte donde yo pueda ir de aquí para allá. No lo hay. Entonces, en la práctica lo que se utiliza mucho es son conversaciones como informales. Por ejemplo, ya yo estoy trabajando con la compañía XYZ y estoy averiguando si me voy con la compañía GT, que es una compañía externa. Y la compañía XYZ, yo comienzo a conversar con los conductores, con los dueños, y les comienzo a preguntar, mira, ¿qué tal la referencia que me puedes dar a la compañía GT? ¿Son buenos, son malos? Los conductores van a ser un poco más sinceros en decirte quién es bueno, quién es malo. Porque ellos pueden trabajar para GT hoy, mañana pueden trabajar para ABC, mañana pueden trabajar para XYZ. Entonces ellos sí suelen ser un poco más sinceros en decirte, mira, GT es muy buena compañía, son muy serios en su cosa, o no, es una compañía pésima, nos sirven, han hecho desastre. Los conductores, si ustedes van a contratar compañías de transporte terrestre, suelen ser más sinceros que los mismos dueños. Por ejemplo, si yo me voy a la compañía GT y yo le pregunto al dueño de GT, ¿qué opina la compañía XYZ o la compañía ABC? ¿Qué ustedes creen que va a hacer? Él está viendo de que me estás preguntando por una compañía que me puede quitar hasta la chamba mía que yo tengo aquí, así que te va a hablar pésimo, te va a hablar mal de esa otra compañía. No te va a dar buenas referencias de la otra. Lo bueno de la información es de estos señores que
sesgada, por supuesto, es de que puede ser que dentro del sesgo que me está dando, sí me está dando información mala, o sea, de cosas malas que han pasado y que me pueden servir a mí para poder investigar un poquito más adelante si eso es cierto o no, pero por lo menos ya estoy recibiendo los primeros feedback de lo que puede pasar. Eso es lo que solemos hacer los que estamos encargados allá afuera de transporte, comenzar a recibir mucha información informal porque no hay nada en concreto que uno pueda obtener. Las buenas prácticas que dicen de pérdidas y daños, ya hay documentaciones en general por medio de transporte, nuevamente generalizado, por medio ferroviario, marítimo, terrestre, quiénes son los que tienen menor pérdidas y daños, en forma general. Pero si estoy escogiendo entre dos compañías de transporte terrestre, no voy a tener con claridad quién es el más seguro de todos estos señores que están aquí. Entonces, la informalidad es muy común. La otra fuente pudieran ser las aseguradoras. Recuerden que las aseguradoras, en la medida que tú tengas más pérdidas y daños, más te aumentan las tasas de las pólizas de seguro. Entonces, si ustedes le piden cuánto es la tasa que ellos están pagando, la compañía XYZ para la compañía ABC, dame cuánto tú estás pagando de póliza. Ojo, bajo la misma cobertura, obviamente. ¿Cuánto estás pagando de cobertura acá? Voy a inventar un número. Estoy pagando $1,000 al año. Bien. ¿Y tú? ¿Cuánto estás pagando? $1,500. Ojo, XYZ paga 1,000 en póliza, la misma cobertura, y este señor está pagando 1,500 con ABC. ¿Quién entonces está pagando más seguro? Este señor está pagando más seguro que este. Las aseguradoras, ¿por qué cobran más? Generalmente porque tienes más daños, choques, pérdidas de productos, etcétera, etcétera, y te aumentan las pólizas. Por lo tanto, esa es una señal que me está dando de que este señor que está pagando más póliza que este señor puede ser que tenga antecedentes. No es legal de que yo llame a la aseguradora y le diga, dame un reporte de la compañía XYZ de cuántos accidentes ha tenido. Aquí en Panamá eso no es legal, no puedes obtener esa información, es confidencial. En otras latitudes, en otros países sí la puedes obtener, puedes solicitar y tal vez algunos lo consideren una invasión en la privacidad, pero podrían pedir de la placa de ustedes, dame cuántos reportes de multas, accidentes ha tenido tal compañía, y en algunos países sí se permite eso, de tener esa información. Pero en otros países se considera confidencial. Aquí se considera confidencial. No puedo tener esa información, pero sí puedo pedirle las pólizas, las copias de las pólizas, y con eso entonces puedo tener ya una referencia de que el precio que le están poniendo a uno versus a otro, más caro, significa que eres más riesgoso que la otra compañía, en cuanto a pérdidas y daño me refiero. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien, proseguimos entonces el viaje. Bien, aquí están más explicaciones de lo que estamos hablando. Tiempo de tránsito, confiabilidad. Bien, este es el estudio que les digo de que aparece en el libro del señor Balú. Tal vez lo hayan visto cuando hayan dado algunos de los cursos de almacenes. Y bueno, ese es el estudio que casualmente mide la variabilidad de cada uno de los medios, pero nuevamente es una información bien genérica en donde están hablando del vagón ferroviario, están hablando menos del camión de carga, o sea, esto es un LTL, este que está aquí, esto es un carload, camión de carga, esto es un TL y transporte aéreo. O sea, hicieron un estudio de cuatro medios de transporte. Y entonces en la medida de que iba aumentando la distancia, este estudio es gringo, así que está en millas, versus el tiempo de tránsito. Entonces comienzan a ver, bueno, hicieron una línea aquí de pronóstico. Esto es un pronóstico no lineal, este que está aquí. Esto es un pronóstico no lineal, de hecho todos son pronósticos, bueno, este sí es lineal. Este es el único lineal que estoy viendo aquí, el del LTL. Y los demás son no lineales, todas las curvas que estamos viendo allí. Entonces esta es la línea de pronóstico que está aquí, basada en los datos, y entonces la distancia que vemos en cada uno de esos puntos son los tiempos reales, o la distancia que tomaron versus el tiempo. Esa es la comparación que estamos teniendo. Este punto de aquí, por ejemplo, tiene referencia un 10 versus un 6 aproximadamente. Con mi pulso, eso es lo que me está dando más o menos. Tal vez sea un poquito menos de 6, 5.8, 5.9. Y más o menos 9.10. Pero bueno, vamos a rendir 10 versus 6. 10 tiempos de tránsito en días, 10 días, y la distancia fue de 6 millas. Y eso es lo que demoró el vagón ferroviario.
Pero cada una de esas mediciones me sirvieron para hacer un pronóstico, que es esta línea, y luego entonces me dieron la dispersión en cada una de ellas. Y visualmente esta gráfica nos está ayudando también a distinguir la dispersión que hay versus la línea de pronóstico utilizada. Así que, por ejemplo, el vagón ferroviario, fíjense de que la dispersión es bastante pequeña en distancias relativamente cortas. Pero en la medida que va aumentando la distancia, la dispersión va aumentando fuertemente. Quiere decir que el vagón ferroviario, el servicio car load, a distancias en este estudio que se hizo en Gringolandia, en distancias mayores a 10 millas, la variabilidad aumenta. Este fenómeno se llama cuando las variabilidades o las dispersiones aumentan en la medida que va avanzando el tiempo. Esto se llama heterocedasticidad. Este fenómeno estadístico de la variación de la varianza, valga la redundancia. Heterocedasticidad. Que no es más que la varianza no es igual a lo largo del tiempo. Es decir, la varianza aquí es mucho más corta que la varianza que está acá, es mucho más dispersa. Y la heterocedasticidad se da en todos los fenómenos. Muy rara vez tenemos el otro que se llama homocedasticidad, que se mantiene constante la varianza a lo largo del tiempo. Muy rara vez ocurren esos fenómenos. Lo normal es que en periodos de corta duración la varianza tiende a ser homocedástica, pero luego la varianza va aumentando y se convierte en heterocedástica completamente. Y eso es lo que se está dando con el servicio CL, que a distancias aproximadamente de 10 millas, la heterocedasticidad se marca fuertemente. Si vamos al servicio del LTL, este que está aquí, esta línea que está aquí, fíjense que su confiabilidad es bastante alta. Miren que la variabilidad a distancias hasta 10 también se mantiene muy, incluso es mucho menor que la que tenemos acá en el car load, el LTL. Y todavía pasamos los 10 que el otro tenía y todavía sigue siendo bastante fiel a la línea. Ya aquí entonces aproximadamente como a las 15 o 16 millas ya comienza a tener más heterocedasticidad y tener mayor variabilidad. Se vuelve heterocedástica en este momento, de aquí en adelante. Pero es mucho más confiable a distancias de aproximadamente 15 millas, que si lo comparamos con el car load. Si nos vamos con el TL, como todos, siempre arranca muy cercano, aunque menos precisa que las otras dos, aquí al principio. Pero luego entonces se sigue manteniendo muy cerca, sigue manteniéndose muy cerca y un poquito ya más disperso por acá, pero bastante cerca a la línea de pronóstico lineal que están utilizando como referencia. Pero estamos hablando de distancias aproximadamente hasta 22 millas aproximadamente, supera a los otros dos en cuanto a ese tema. El servicio de, en este caso es TL, este que estamos viendo, TL que estamos viendo. Así que un TL tiene menor variabilidad que un LTL y lo sabemos porque ya sabemos de que los LTL dependen mucho de la consolidación y los TL no. Los TL nada más están utilizando el servicio prácticamente para un solo cliente. Así que por eso que entonces es mucho más confiable en ese sentido que las variaciones que puedan tener entre las cargas, descargas y las consolidaciones, desconsolidaciones que tengan en los diferentes puntos. Y transporte aéreo a distancias cortas tiende a tener una variación algo alta comparado con los otros. Pero en la medida que va aumentando la distancia, sí se está manteniendo más fiel. Incluso vamos por 26, 27 y también está bastante cerca. Si nos vamos entonces al término de la medición de la variabilidad de sus entregas, el más confiable de todos definitivamente es el transporte aéreo. A mayores distancias, mejor todavía, sigue siendo confiable comparado con los otros tres. Y que eso confirma parte de la teoría que habíamos visto de transporte aéreo, de que una de sus ventajas era casualmente de que es más confiable. Aquí está la evidencia de que es más confiable en sus cumplimientos de entrega, incluso a distancias largas, comparado con los otros medios de transporte. ¿Preguntas de este estudio que hicieron en Gringolandia? Profe, una pregunta. ¿El estudio se realiza con cada medio haciendo diversas paradas o solamente con un solo destino? Recuerden de que cuando estamos hablando en formatos de TLCL, generalmente es un solo envío que tal vez tenga sus paradas temporales nada más para intercambio, por ejemplo, modal. Si es un sistema multimodal de un camión hacia un barco y el contenedor vuelve y se baja y sigue ahí, pero sigue siendo un formato CL, Container Load, por ejemplo. Estos pequeños intersecciones
tienden a ser mucho más rápidas que si utilizaron un sistema LTL. El LTL, la desventaja que tenemos es de que el contenedor se va a bajar en un lugar y a lo mejor se va a hacer una desconsolidación en ese lugar intermedio, se va a descargar todo y se va a entregar lo que se tenga que entregar a los clientes de ese destino y vuelve y se sube otra carga y se utiliza otro contenedor para seguir entonces el viaje. Y si utilicé un contrato multimodal, ni siquiera tengo idea quiénes son los que me están haciendo ese servicio a lo largo de la cadena. Por lo tanto, es más propenso a que hayan más demoras a lo largo de las intersecciones, que también lo puede tener el TL y el CL, pero las intersecciones son más cortas porque generalmente son intercambios de unidades de transporte y no abrir la unidad de transporte, sacar y volver a meter el producto en cada una de esas intersecciones, que la consolidación y la desconsolidación hace que sea más retardada, por lo tanto la variabilidad tiende a aumentar con ellos. ¿Me expliqué? Creo que lo entendí, o sea que digamos, el de vagón ferroviario, tal vez se tome en cuenta desmontarlo de un tren y subirlo a otro, algo así. Sí, eso va a existir. Y por eso vamos a encontrar en estos puntos de intersección, sí, que van a haber pequeños tiempos y pequeñas variaciones allí, en esos puntos de intersección. En el ferroviario se marca más ese tipo de temas de las intersecciones y los intercambios de vagones. Se marca más. Recuerden que por la diferencia que hay de los anchos de las vías, eso produce de que hayan cambio de vagones con uno con respecto a otro cuando pasa de un país a otro. En el tema marítimo es mucho más fluido esas intersecciones porque del camión subirlo al portacontenedores y bajarlo en otro lugar y subirlo a un ferroviario o un camión, suelen ser más fluidos esas intersecciones. En el aspecto aéreo, si utilizo un ULD, es mucho más fácil la transición también porque bajo el ULD en un lugar intermedio y puede ser que en ese lugar intermedio, si es nuevamente es carga completa, entonces vuelve y lo subo al siguiente avión, el ULD, y continúa su viaje. Es muy parecido al marítimo, por lo tanto las intersecciones tienden a ser mucho más rápidas y la variabilidad mucho menor. Pero cuando hay consolidación y desconsolidación, ya sea LCL, ya sea LTL, definitivamente las probabilidades aumentan más de que haya más variaciones en los puntos de intersección. Así que sí, ambos tienen el mismo fenómeno de que hay puntos de intersección, pero los comportamientos de las variabilidades en los puntos de intersección son más obvias, de que son mucho más fluidas con los formatos TL que los formatos LTL o LCL. ¿Me expliqué? Sí, profe. Listo. Bien, pérdidas y daños. Y en esto ya lo hemos hablado, tema cuáles son las diferentes opciones que hay, camión, ferroviario, etcétera. Selección del modo de transporte. En la práctica, esto es lo que más comúnmente pasa. 90% del volumen se mueve a través de transporte marítimo. ¿Por qué? Porque es el que presenta menor costo. Generalmente es el gran ganador de las decisiones de por dónde nos vamos. Pero ocurre un fenómeno de que cuando la carga tiene un costo bastante elevado, entonces tiende a ser el gran ganador el modo aéreo. Esto a manera general, que lo tengan conceptualmente. Lo normal en una competencia de selección del modo de transporte, lo normal es transporte marítimo por el tema de precio. Pero si el producto tiende a ser alto el costo, la probabilidad del sector marítimo pasan a ser más al sector aéreo, tiende a ser mucho más fuerte. Y eso lo vamos a ver numéricamente, cómo ese fenómeno se da. En otros factores, accesibilidad, si ese transportista tiene oficinas o no tiene oficinas locales para tener una relación más concreta. Factores no económicos, muchos países forzan a utilizar los transportistas locales cuando se transita en sus países o regiones. No sé si escucharon las noticias, que interesante, que los transportistas incluso aquí terrestres hicieron una manifestación, cerraron las calles porque las navieras están entre comillas, obligando a sus clientes a utilizar sus propias compañías de transporte terrestre. Para que tengan el contexto. Digamos que yo traigo una mercancía desde Nueva York hacia Panamá y llega al puerto de Cristóbal, me lo trajo Maersk, me lo puso allá. No, vamos a Costco, que es más real, por allá. Costco vino, me lo trajo allí, al puerto de Cristóbal. Y yo me lo quiero traer para acá, para Panamá, la ciudad de Panamá. Y necesito un transportista que me lo saque desde el puerto de Cristóbal y me lo traiga acá a Panamá. Ese transportista local, la compañía ABC, XYZ, yo obviamente voy a cotizar para ver quién me da el mejor servicio. Y generalmente lo que ocurre es que se ponen de acuerdo, porque esto aquí es un oligopolio realmente. Y tú le preguntas, ¿cuánto me vas a cobrar de traerme el contenedor desde el puerto de Cristóbal hacia acá, la ciudad de Panamá?
Te va a decir $250, $300, no sé por dónde anda la cuota ahora mismo. Vamos a poner en $300. XYZ, ¿cuánto me cobra? $300. Y ABC, $300. Lo mismo, me cobran los dos, porque se ponen de acuerdo en el precio. Realmente no hay competitividad en ese tema, se ponen de acuerdo en los precios. Entonces, sencillamente contrato al que tenga tiempo, pues. ¿Quién de los dos tiene, pues? Porque los dos me van a cobrar igual. Y salvo las otras cosas que he mencionado, ¿no? La confiabilidad y todo eso, que también lo pudiera tener yo como un elemento de juicio adicional al precio, porque el precio prácticamente es lo mismo. Entonces, ¿qué pasó? Las compañías navieras dijeron, bueno, ven acá, nosotros podemos, en vez de que los clientes busquen, por ejemplo, yo traje la mercancía, yo hice el trato con Maersk, lo puse CIF aquí en el puerto de Cristóbal, y luego la compañía que me hiciera el transporte, ahora las navieras dicen, bueno, si usted quiere, nosotros le damos el servicio de DP puesto en su puerta, y por lo tanto la naviera dice, bueno, yo me encargo de buscar el transportista terrestre en su país de destino. Y puede ser que yo me conforme con ello y yo les diga de que, ok, tú negocia, porque mira, cuando yo hablo con XYZ, cuando yo hablo con ABC, los dos me ponen el mismo precio, $300, pero la naviera viene y dice a una compañía 1, 2, 3, ¿cuánto me ofreces? Bueno, también 300. Bueno, compañía 1, 2, 3, yo soy Maersk o yo soy Costco y yo traigo N cantidad de cargas a Panamá. Si tú me das un mejor precio, yo te voy a dar la carga a ti, exclusivamente a ti. 1, 2, 3, para que tú seas el que me lleves a todos los clientes que yo estoy entregando aquí en Panamá, los productos que yo saque del puerto de Cristóbal. Ah, ok, me parece interesante, dice 1, 2, 3, y 1, 2, 3 le dice, ok, en vez de 300 te voy a cobrar $290, $285, $10 o $15 menos lo que se ofrece en el mercado. Y dice la naviera, bingo, ok, entonces si me das 285, te doy la carga. Ok, listo, negociado. Al cliente le digo, ok, señor, no le conseguía $300, no se lo voy a dar 285 tampoco, se lo voy a dar 295. Te conseguí $5 menos por cada contenedor que tú tengas. Te estás ganando $5. Y si mueves más contenedores, por supuesto que más vas a ahorrarte. En vez de utilizar XYZ o ABC, lo vas a obtener a 295. Y por supuesto, entonces dice el cliente, bueno, para pagar 300 y además tengo el servicio puesto en puerta, mejor entonces me voy contigo, que me cuesta menos. Y fíjense que el transportista original lo dio en 285, la naviera se lo vende a su cliente en 295, o sea, la naviera también se está ganando, además de conseguir el cliente, está consiguiendo el transportista y está cobrando $10 por contenedor adicional. También la naviera está ganando en ese negocio. Entonces, ¿cuál fue la lluvia de escándalo de los transportistas locales diciendo de que, bueno, estaban creando entonces una obligación prácticamente, ese fue el término que utilizaron, a los clientes, por ejemplo a mí, de que me obligaran realmente a utilizar el servicio de DDP puesto en mi puerta, utilizando ese transportista que ellos ponían? Porque si vas a trabajar conmigo Costco, tienes que transportar con este transportista, en lugar de buscar XYZ o ABC. Entonces, ese fue el gran debate que hubo aquí hace un par de semanas atrás, en donde los transportistas XYZ y ABC dijeron de que las compañías navieras se deben dedicar exclusivamente a transportar, como lo son, navieras vía marítima, dejarlo en los puertos y que luego entonces localmente sea el mercado local el que decida quién es el que va a transportar esa mercancía internamente. Ahora hago la pregunta, ¿quién tiene la razón, los transportistas o las navieras en este tema? Profesor, pero yo pienso que realmente la naviera pues cambió las necesidades. O sea, realmente si todos se ponían de acuerdo, pues antes preferiría yo, pues la naviera creó la competencia dentro del mercado. Es la que está implementando la competencia, porque si todos se ponen de acuerdo y la naviera es la que siempre me va a dar mejor precio, pues preferiría 1000 veces la naviera siempre, porque al final ella siempre va a conseguir mejores precios con cualquiera. Así es. Ahora, lo que dices tienes mucha razón. Sin embargo, lo que dicen después los transportistas, eso es algo cierto que también ha pasado en los mercados. ¿Qué es lo normal las grandes? ¿Qué hacen? Las grandes hacen algo que se llama dumping muchas veces. Dumping es de que ofrezco un precio mucho menor de lo que ofrecen en el mercado local, una grande, y luego que desaparecen las chicas, que yo me quedé con el dominio del mercado, entonces pongo el precio que me da la gana porque ahora tengo el dominio del mercado. Entonces, ¿qué dicen las ABC, XYZ, los transportistas? Que si nos vamos con esto, lo van a hacer desaparecer a XYZ y van a desaparecer ABC,
Ya no va a haber en transportista $300 y en teoría entonces nos quedamos con los transportistas de $285, pero ahora resulta ser que Costco y Maersk se dieron cuenta que ahora son los únicos y ahora ya no le van a dar el mismo precio a los clientes. Ahora le van a decir, miren señores, ya no es $285, $295, sino que ahora te cuesta $350 el transportar. Y ya no hay ya no tengo la opción de mirar XYZ ni ABC, ya no están, ya murieron. Ahora solamente quedó Maersk o quedó Costco y por lo tanto crearon de este oligopolio, crearon esa libre competencia al mejor postor y ganó el mejor postor, pero cuando desaparecieron los demás, entonces quedaron ellos solos en el mercado y caímos entonces ahora en un monopolio completo y con control de precios por parte de ellos. Ese es el riesgo que ellos indican y que es cierto que ha pasado en otras latitudes. Eso fue lo que hizo Copa, profe, con Viva Colombia y con todos ellos, ¿no? Ellos bajaron los precios, crearon Wigo, los quebraron, además de que se quebraron pues por la pandemia y ya ahora todos los tiquetes son carísimos en Copa y en Wigo incluso, que es la supuesta línea de bajo costo de Copa. Así es, así es. Así que lo que dicen los transportistas locales no es falso, eso es cierto. O sea, si ustedes dejan que ellos, las navieras, siguen haciendo esto, ¿qué nos garantiza después que con nosotros desaparezcamos? ¿Qué nos garantiza que van a seguir manteniendo esos precios? No necesariamente va a ser cierto. Y pueden entonces poner un monopolio completo y a más caro de lo que actualmente están, porque ahora mismo se ponen de acuerdo, son pequeñas y se ponen de acuerdo a un precio que a lo mejor puede ser mejorable, porque no hay competencia realmente, puede ser mejorable ese precio, pero lo que puede venir después, si seguimos dejando que esto siga pasando, lo que puede venir después puede ser peor a lo que tenemos actualmente. Entonces, realmente no es fácil, es una decisión algo compleja, si permitimos o no permitimos esto. Además, recuerden que las navieras también te van a decir a ti como usuario de que si me contratas a mí Costco, me contratas a mí Maersk, automáticamente tienes que utilizar este transportista, porque con él fue que yo hice el negocio. No puedes utilizar XYZ ni ABC, y eso me genera a mí un compromiso también de que no me permita a mí una toma de decisiones, sino que tengo que utilizar los servicios completos, naviera hasta la puerta mía, cuando en teoría, si nos vamos a la teoría, sabemos que las navieras deben de llegar hasta el puerto, hasta ahí debería llegar el nivel de influencia, pero están extendiendo su influencia hasta la puerta, dentro de mi país incluso, para llegar a eso. Así que es un tema complejo, no es tan fácil decir de que estoy de acuerdo con uno o con otro, porque los dos tienen ángulos que parecieran ser ciertos. Profe, yo opino que lo que debería cambiar es que, por ejemplo, no hacer obligatorio que utilicen el 1, 2, 3, sino que le da la opción de si el cliente desea agarrar un precio más barato, pero que haya opción para elegir ya sea ABC, X, Y, Z, o sea, que no sea obligatorio, para así crear una buena competencia, pues. Sí, suena como que puede ser más equilibrador ese tema. Sin embargo, las navieras, ¿cómo le ofrecen a 1, 2, 3 carga cuando no le garantiza la carga? Porque recuerden que 1, 2, 3 le ofreció a Costco y a Maersk, le ofreció un buen precio de flete, porque Costco y Maersk le dicen, mira, yo te puedo traer aquí fácilmente 50 contenedores diarios y mover 50 contenedores diarios para ti solito, y por supuesto que se te llenan los ojos como transportista y dices, wow, si tú me das 50 contenedores diarios, yo te puedo bajar ese precio, yo no te voy a cobrar 300, te voy a cobrar $285 porque me estás dando cargas en cuenta. Pero si luego Costco o Maersk me dice, mira, yo traigo 50 contenedores diarios y yo voy a incentivar a que utilicen tus servicios, pero no te lo puedo garantizar porque al final el cliente es el que decide con quién se va a ir. Entonces, 1, 2, 3 le va a preguntar, y entonces, ¿cómo te puedo bajar yo el precio si no me garantizas de que yo voy a tener carga? O sea, vuelvo al punto de origen como estoy ahora mismo, estoy prácticamente igual, porque yo estoy compitiendo con ABC y con XYZ y lo pongo a $300. Y lo único que estamos peleando entre todos, quién se lleva el cliente, pero todos tenemos el mismo precio. Entonces, sigo igual. Entonces, ¿por qué te tengo que dar un mejor precio a ti si sigo igual compitiendo con XYZ y ABC? ¿Me explico? Pero, Sí, profesor, profe. Ajá. pero como usted dice, ok, está compitiendo con ellos con el mismo precio, pero si tienen el mismo precio, bueno, siento yo que en sí no están compitiendo mucho, porque, o sea, ahí tienen que comenzar a negociar para quedarse con el cliente y que ese cliente se quede con ellos siempre que tenga una carga, porque, y así no se queden, no pase lo que están discutiendo con las navieras. O sea, me refiero de que si saben que hay, por decir, tres, que están compitiendo con tres transportistas,
y los tres ponen los $300, ahí no están compitiendo, solo están dejando que el comprador elija el que quiera, y yo siento que es mejor. Por ejemplo, si uno le está dando 300, entonces mejor otro transportista que le diga, bueno, yo te lo dejo en 280 o 290 y cada vez que traigas una carga. Entonces ahí ya sabe el comprador que con ese transportista se lo va a dejar como a 10 o 15 dólares menos y siempre va a utilizar tu servicio sin necesidad de irse con la naviera, ¿me explico? Sí, Entonces, el asunto que en la práctica es que ellos, los gremios de transportistas, se ponen de acuerdo, aunque no lo digan. Ellos públicamente tú le vas a preguntar, ABC y XYZ, ¿ustedes se ponen de acuerdo en los precios? No, nosotros ni siquiera hablamos de esos temas cuando conversamos. Pero ¿por qué siempre coinciden? ¿Por qué cuando allá cobran 300 usted cobra 300? Exactamente igual. O sea, no escucho 300 versus 295. No escucho eso. Ni escucho la promoción de que, bueno, si me das 10 viajes, entonces te lo bajo a 290. Si tú haces eso, el otro hace exactamente lo mismo. Si tú me das 10 viajes, te lo dejo en 290. O sea, son unas réplicas. Y obviamente sabemos entonces que sí se están poniendo de acuerdo en los movimientos. Entonces, si usted es 1, 2, 3... y usted quiere entrar en esto de transportar carga desde el puerto de Manzanillo, desde Colón hacia Panamá, les aseguro que los gremios lo van a contactar y le van a decir, si que quieres unir a este barco, te tienes que meter con nosotros. Es decir, te tienes que alinear con lo que nosotros decimos, como gremio, como grupo. Recuerden que no puedo llegar como 1, 2, 3 y decirle que, bueno, yo soy una nueva compañía y ya yo quiero llevar carga de aquí para allá. Tengo que ir al gremio. Y el gremio me tiene que aceptar. Y el gremio, adivinen qué, ese es el que les va a decir, bueno, si tú quieres te quieres el permiso nuestro para poder llevar carga, entonces tienes que cumplir con lo que nosotros te decimos. Y dentro de la informalidad, porque eso no es oficial, eso es por fuera, se sabe de que ellos les están indicando de cuánto se debe de cobrar en cuanto al flete. O sea, no es libre oferta realmente. Es lo que el gremio indica a sus agremiados cuánto deben de cobrar. Y en este momento es 300, pues. Así que aunque yo tenga la intención de 1, 2, 3 de bajarlo, no puedo. O sea que ellos mismos están buscando ese problema con las navieras, porque ellos mismos no se ponen la competencia que deben entre ellos mismos. Así mismo es. Ellos no generan, desde el punto de vista de competencia de precios, no. Desde ese punto de vista, no. En cuanto al nivel de servicio, confiabilidad, esos son otros 500 pesos de cada transportista. Ahí sí los puede diferenciar unos con otros. Pero en cuanto a precio, no. Ese no es el tema de negociable. Los gremios obligan prácticamente a todos los compañías de transporte a cobrar el mismo precio. Profesor, y otra cosa, pues, además del precio, lo que estaba diciendo usted ahora, o sea, pues también una forma de diferenciarse sería entonces, pues, poder generar una competencia sería entonces los tiempos de respuesta, cuánto se demoran, el servicio que prestan, pues eso también sería otra forma de competir, más allá del mismo dinero. Así mismo es. Así mismo es. Entonces, los otros factores ya toman relevancia porque realmente el precio es insignificante, porque es lo mismo, con quien quiera que hables va a ser el mismo precio. Ya son los otros factores los que se toman en cuenta. ¿Alguien más? ¿Usted cree que una solución definitiva para este problema sería que se crearan más empresas transportistas? No necesariamente, porque sería más de lo mismo, todos agremiados al final. Recuerden que nuestro mercado, recuerden que el 90 o 95% de las cargas que llegan a nuestros puertos y aeropuertos es entrada y salida. San y se va. Transshipment, transbordo, pan y se va. Solamente 5 a 10% de la carga entra a nuestro país, y de ese 5%, si acaso 1% es para consumo local, 1 o 2%, y el resto es porque entra al país y se va para la frontera, para Paso Canoas y se va para Centroamérica. Porque nuestro mercado es pequeño, son 4 millones de habitantes nada más que hay aquí, y por lo tanto no es tanto volumen lo que hay aquí, por lo tanto no se necesitan tantos transportistas aquí en Panamá para ello. De hecho, los gremios que sacan cargas de zona libre, imagínense esto, los gremios que sacan carga de zona libre, sacan carga, la traen hasta Panamá, pero cuando son viajes hacia Centroamérica, ellos prefieren sacar la carga, son los únicos autorizados a sacar carga de zona libre, a propósito, porque el gremio de transportistas de zona libre solamente indica que son los autorizados para sacar carga. Es decir, si yo soy 1, 2, 3 y yo no estoy agremiado con el gremio de transportistas de zona libre, no puedo sacar carga de zona libre, no puedo. Entonces, si me interesa Centroamérica, entonces yo tengo que hablar con un transportista de agremiado de la zona libre para que saque la carga, me la traiga aquí a Panamá y hacemos entonces transshipment aquí internamente en Panamá
y entonces yo me llevo la carga 1, 2, 3, ahora sí me lo llevo para Guatemala, Honduras, El Salvador, me lo llevo para allá, y este transportista que solamente se dedica a sacar carga de zona libre, vuelve y sube a zona libre de Colón, y solamente le interesa los viajes locales, no le interesa Centroamérica. Así que tendría que contratar a dos, al que me lo saca de la zona libre y al que me lo lleva allá, y por supuesto que eso aumenta el costo, porque también tengo que pagar el transshipment de que ellos están haciendo aquí en Panamá. Así que, como ven, aunque yo aumente la cantidad de transportistas, todos van a terminar agremiados, y los gremios son los que van a determinar las reglas del juego. Y los gremios también limitan la cantidad de los que entran, porque ellos dicen tampoco hay cama para tanta gente, ese es el término que se utiliza. Así que si somos ahora mismo 20, 30 transportistas y quiere entrar otro, puede ser que nosotros le digamos, usted no puede entrar porque ahora mismo el mercado está saturado y usted no puede entrar aquí al gremio, por lo tanto no le damos el permiso para que entre a sacar carga de acá de zona libre. E incluso los que viajan para Centroamérica, también hay un gremio de transportistas de productos centroamericanos que están en Chiriquí. Eso también, si usted quiere transportar carga a Centroamérica, usted tiene que agremiarse con ellos y tiene que pedir el permiso para entrar. Y también tienen precios establecidos ya, estándares para Centroamérica, independientemente de qué transportista es. ¿Me expliqué? Entonces, profesor, habría más Profesor, o menos que... ¿qué medidas? ¿Sí? ¿Qué medidas? Sí, profesor, disculpe. ¿Qué medidas o qué, bueno, sí, qué medidas está sopesando el Estado para abordar esta situación? O sea, ¿se van a hacer de los oídos sordos o como quien dice, la vista gorda? O cómo, no sé, cómo el Estado en sí va a hacer frente a esta situación, ¿no? Porque inevitablemente si las navieras, y creo que eso es uno de las grandes, no sé si decir defectos de libre mercado, ¿no? Porque, o sea, es bien sabido que las navieras tienen todo el dinero del mundo para hacer competencia desleal. Pero entonces, a su vez, si dejan que las navieras, como por así decirlo, se salgan con la suya, van a dar un golpe a cierto sector del mercado local. Entonces, no sé, le pregunto, ¿qué papel juega el Estado en todo esto? Bien. Voy a decir algo, y está hasta grabado, pero bueno, es mi opinión. Lastimosamente, nuestros gobiernos latinoamericanos se caracterizan por algo en estas cosas que es ¿qué gano yo? Y no qué gana el gobierno para el país, sino qué gano yo como persona. En otras palabras, corrupción. Lastimosamente, muchos de los que pertenecen al gobierno son casualmente los dueños de los transportistas que son de los agremiados. Captan. O sea, ese que está en un palacio legislativo o que está ahora mismo en el gobierno, en el gabinete, ese ministro o ese legislador que está allá, casualmente son dueños de compañías de transporte local. Así que, ¿cómo vas a ser juez y parte, no? De que tú mismo vas a poner una ley que diga de que aquí sí tiene que haber una libre competencia y que los gremios no son los que controlen, si casualmente ese que puede poner esa ley es un diputado que es dueño de una compañía de transporte. O ese ministro que está allá es casualmente un dueño de una compañía de transporte local. ¿Cómo hacemos, no? Y la otra, bueno, digamos de que sea MERS o sea Costco o sea cualquier otro que quieran establecer este tipo de libre competencia internamente. ¿Y cómo se lo permitieron? Porque se lo estaban permitiendo y luego lo echaron para atrás por las manifestaciones. Entonces, Costco y MERS, ¿cómo se lo permitieron hacer esto? Bueno, porque casualmente alguien también del gobierno pudo haber dicho a Costco y a MERS, ustedes quieren la manipulación del transporte local, bueno, yo se los puedo permitir siempre y cuando yo reciba algo para que ustedes lo puedan hacer aquí en Panamá. Así que, resumen, el gobierno en estos temas se mete cuando hacen manifestaciones y entonces comienza a tomar actos de corrección de ellos. Por ejemplo, la última manifestación, esto que cerraron toda la ciudad, los camioneros, por el tema de las navieras, lo estaban permitiendo a las navieras hicieran eso. De repente entró el gobierno porque cerraron las calles y salieron los medios de comunicación y ya los aquietaron nuevamente y ya aguantaron el tema. Pero esta es la segunda movida, esto no es la primera vez, este es el segundo movimiento de las navieras en hacer la misma. Y nuevamente los aguantaron. ¿Qué se llegaron a hablar? Son cosas que tú no oyes en los medios, no sabes exactamente qué se habló, qué se acordó, que ahora están quietos de nuevo los transportistas.
Pero nuevamente, los que negociaron son también transportistas, también con ese tema. Así que, resumen, estamos llenos todavía de muchas decisiones de corrupción en los gobiernos que realmente no es que buscan el bien del país, sino que buscan el bien personal, más que el bien del país. Así que por ahí, lastimosamente, no lo veo por donde el gobierno pueda mejorar ese tema. Lo otro que también es un tema, si lo sacamos esa parte de corrupción, es un tema complejo, porque es un mercado pequeño y los mercados pequeños, si tú no los regulas, sencillamente pasan esto, oligopolios o monopolios. Si tú no regulas un mercado pequeño, no funciona el concepto de libre comercio o libre economía. No funciona porque son mercados pequeños. Esto funciona en mercados grandes, mercados europeos, Estados Unidos, donde son miles de millones de habitantes. Ahí sí la demanda y oferta sí toma más fuerza. Pero en países como el nuestro, donde ya tienes 2, 3 compañías de transporte y ya estás saturando. Sea lo que sea que estás transportando, ya estás saturándote. Y te conviertes entonces en microempresarios, esos que tienen un camión, 2 camiones, 3 camiones y ya. Esos son los que hay por ahí que llamamos competencia. Pero donde tengas 5, 7 camiones, ya estás dominando cualquier sector del mercado en el tema de transporte. Si te metes en cualquier industria, si produces, qué sé yo, pastas de dientes, vamos a decir que lo hiciéramos aquí en Panamá, si tienes una fábrica, ya estás prácticamente acaparando todo el mercado. Y si tienes 2, ya, entre los dos ya saturaron el mercado, ya, entre los dos, porque son pequeños, son 4 millones. Entonces, si no regulas el mercado, van a hacer lo que les da la gana a los poquitos que haya en ese sector. Entonces, ¿qué es mejor? De que dejemos esta libre competencia, entre comillas, que realmente es un oligopolio, o hacemos que el Estado diga, bueno, señores, el precio de todas las pastas de dientes es esta. O ponemos un ministerio que no existe aquí en Panamá, Ministerio de Transporte. Siempre hay por ahí la leyenda urbana que viene y no viene todavía. Por ahora lo está manejando la Autoridad de Tránsito en Transporte Terrestre, es el que está manejando los temas de transporte. Y si el ATT en un momento dado dice, bueno, señores, de hoy en adelante los fletes que se cobran desde Colón hacia Panamá van a ser de $285. Nadie puede cobrar más de eso. Sí pueden cobrar menos de eso, pero nadie puede cobrar más de $285 porque el gobierno lo impuso. Eso es un control del mercado, porque el gobierno es el que está tratando de que no se tergiversen, no abusen los transportistas de ese tema. Obviamente los transportistas se van a poner en contra, van a ir en contra del gobierno y van a decir de que eso no les va a dar, que eso los va a quebrar, etcétera, etcétera. Y recuerden que si el gobierno hiciera eso, significa que un diputado o un ministro también lo autorizó, y ese diputado o ministro actualmente es dueño de la compañía de transporte, con lo cual no le conviene tampoco regular el mercado. En Colombia sí se regula el mercado de transportistas. Ahora, en los últimos años han liberado más ese tema, porque han puesto precios de aquí a acá, de este lugar a este lugar, Bucaramanga, qué sé yo, Medellín, debe de costar tantos pesos, de aquí a acá. Pero lo dejan a libre discreción. O sea, lo publican, dicen cuánto deben de cobrar de aquí a acá, pero si los transportistas cobran más, usted escoja el que menos le cobra. Así dice el Ministerio de Transporte allá. Liberaron en ese sentido, pero ellos por lo menos publican cuánto debería de cobrarse según los estudios que ellos han hecho de transporte. Aquí ni siquiera se publica cuánto debería de cobrarse de un punto A a un punto B. Libre mercado, entre comillas, de lo que te deben de cobrar. ¿Me expliqué? Sí, profesor. ¿Alguien más? Profe, yo tengo una pregunta. Si Ajá. usted dice que las navieras, bueno, ya se sabe, que las navieras entonces ofrecen este tipo de servicio, pero Panamá siendo un país tan pequeño y entonces me dice que existen gremios, que si tú no formas parte del gremio, entonces no puedes transportar mercancía, entonces ¿a dónde sacan las navieras el transporte de ellos? ¿A través de los microempresarios o de dónde? ¿O sacan entonces, Sí. participa de los gremios? Sí, no, es que excluyeron a los gremios de eso porque ellos hablaron, volvemos al tema, ¿no? Yo soy 1, 2, 3, la compañía de transporte 1, 2, 3, yo no estoy agremiado, soy nuevecito en el mercado y yo quiero transportar y hablo con Merso, con Costco, cualquiera de ellos, y entonces les digo de que, bueno, hagamos el negocio, pues de que los transportistas, yo sería su transportista de todos los clientes que ustedes traigan aquí. Oficialmente yo soy el transportista de Merso o de Costco. Yo no soy un transportista como los otros, que yo sé todo ABC. Por lo tanto, no me tengo que agremiar con nadie porque yo soy una extensión del servicio de Merso o de Costco. ¿Y ven cómo utilizaron la estrategia? Yo 1, 2, 3 no tengo que hablar con ningún gremio porque yo pertenezco a Costco, yo pertenezco a Merso, yo pertenezco a esta compañía. Yo no le estoy dando servicio externo como los otros que son independientes. Yo no soy independiente, por lo tanto no me tengo que agremiar con nadie. Ese fue el enfoque que ellos le dieron y por ahí se colaron.
claro que los gremios dijeron, no, ustedes navieras son navieras, ustedes no son transportistas locales, por lo tanto, 1, 2, 3 no puedes dar ese servicio y ellos tienen que venir a hablar con nosotros, 1, 2, 3, y deben de agremiarse con nosotros porque somos los que damos el servicio local. 1, 2, 3 no es una naviera. ¿Me explico? Ese fue el debate. ¿Se vio? Sí, entiendo. Quedó claro. Ahí fue donde jugaron la astucia. El 1, 2, 3 jugó la astucia. Yo no soy un agremiado. ¿Por qué? Porque yo soy MERS, yo soy Costco. Y entonces ahí es donde dijeron los agremiados. ¿Y de cuándo acá un barco tiene ruedas? Hasta ahí llegó la discusión. Pero bueno, seguimos entonces acá. Bien, selección de transporte, la frecuencia que les mencioné es importante. Las frecuencias, muy importante también, qué tan rápido, qué tan frecuente me estás dando esos servicios. Este ejemplo aparece en el Baloo. Yo lo utilicé en los 2 años anteriores. Prefiero no utilizarlo porque genera más confusión de lo que ayuda realmente ese ejemplo. Así que voy a mostrar más que nada el ejemplo que desarrollé acá. Vamos entonces a buscar el ejemplo donde estaba. Bien, yo desarrollé esta plantilla para ayudar un poquito más al entendimiento. Independientemente del enunciado, ya voy directo acá a los datos. Fíjense, ese problema, lo que nos está indicando... Un momentito. Ya. SS significa Safety Stop. ¿Saben lo que es inventario de seguridad? ¿Alguien me puede decir? Es el inventario que se tiene como, por así decirlo, backup, ¿no? Por si las existencias llegan a sus puntos mínimos. Eso es correcto. Los inventarios de seguridad existen cuando hay incertidumbre de la demanda o incertidumbre de los tiempos de tránsito de mis proveedores. Nosotros hemos hablado de transporte y hemos hablado más de tiempo de tránsito. Esa incertidumbre es lo que me genera safety stock. Si no hubiese incertidumbre, significa de que no es necesario tener safety stock o inventario de seguridad. Pero sabemos de que nunca es conocido exactamente cuánto es la demanda, ni nunca es conocido realmente los tiempos de tránsito si realmente son tan exactos como dijimos, 10 días, 20 días, pero es un promedio, pero tienes una variabilidad, por lo tanto hay incertidumbre. Donde hay variabilidad, hay incertidumbre, así que tengo que considerar los safety stop. ¿Cómo se determina cuánto es el safety stop? Eso depende de la política de inventario. Algunos generalizan un 10% del tamaño del lote, que es lo que se pone aquí en este ejemplo. Un 10% del tamaño del lote. Q es el tamaño del lote. Otros te dicen, son un poquito más científicos los análisis que hacen, y te hacen temas como este. Te hacen una distribución de probabilidades y luego entonces determinan la X barra y entonces dicen, bueno, si es demanda, lo que estamos evaluando, a un 95% de confiabilidad, ¿cuánto es este valor que se encuentra aquí al 95% de confiabilidad? Y este es el nivel de que nosotros debemos de cubrirnos, dejando un 5% de probabilidad de que me queden estocados con el backorder en ese momento. Así que este es el número que yo voy a manejar para yo poder determinar cuánto es mi inventario que debo de tener. Entonces el safety stock se va a basar en, bueno, a un 95% de confiabilidad, ¿cuánto es mi demanda promedio durante el tiempo de tránsito? Digamos que el tiempo de tránsito son 3 días. Mi demanda promedio son 10 unidades por día. Teóricamente yo debería hacer esto, 3 por 10 son 30. 30 unidades que yo debería de tener de inventario durante el tiempo de espera. Tiempo de espera son 10 unidades diarias, pedidos, promedio que tengo. Lead time son 3 días y esto es 10 unidades diarias, significa 3 por 10 son 30 unidades. A las 30 unidades yo debo entonces de estar haciendo mi reorden, el punto de pedido, a los 30 unidades. Con eso entonces yo debo recibir. Sin embargo, hay variabilidad. Puede ser de que en estos 3 días no me pidan 10, me pidan 11,
me pidan 12, me pidan 13 unidades. Pueden haber esto. Como pueden ser que me pidan 9 también, me pidan 8, eso es cierto, pero estoy mirando ahora mismo el riesgo de quedarme en backup, en backorder o en stockout. Estoy midiendo esto ahora mismo. Entonces, ¿qué pasa si la demanda realmente no es 10? Fue 11 durante los 3 días. Quiere decir que al día 3 fueron 33 unidades. Pero es probable de que yo solamente mantuve como mi punto de reorden en 30. Quiere decir que 3 unidades no pude vender o me quedaron en backorder. Y eso es un riesgo. Entonces, para reducir ese riesgo de que la demanda sea superior a las 10, sea 11, sea 12, porque las probabilidades están ahí. ¿Cuál es la probabilidad de que realmente yo venda 10? Si la distribución es normal, a ver quién me contesta eso. ¿Cuál es la probabilidad de que yo realmente durante los 3 días yo venda 10 unidades cada día? ¿Cuál es la probabilidad? Repito la pregunta. Si es una distribución normal, la demanda que yo tengo durante el tiempo de espera, ¿cuál es la probabilidad de que efectivamente yo venda 10 unidades los 3 días de espera? 10, 10, 10. ¿Cuál es la probabilidad? Del 5%, profe. No, de esto, del 10. El 10. Recuerden que la media es 10. Y la pregunta mía es, si la media de la demanda promedio diaria es 10 y yo voy a esperar 3 días de lead time, ¿cuánto sería entonces, cuál es la probabilidad que yo tendría que los 3 días que yo esperé exactamente de la demanda sea 10, 10, 10? ¿Cuál es la probabilidad? ¿Del 100%, profe? Sí, sí, del 100%. ¿Cuál es la probabilidad? De que los 3 días sea 10, 10, 10. Leyes de probabilidades, estamos hablando aquí. ¿No? Bien, sencillo. ¿Cuál es la probabilidad que yo venda en un solo día 10? Contésteme esa. En un solo día, ¿cuál es la probabilidad que yo venda 10? Exactamente 10. 100%. Negativo. Si la media de una distribución normal es 10, significa de que hay 50% de los datos a la izquierda, 50% de los datos a la derecha. Recuerden que si es una distribución normal, la media y la mediana coinciden en el mismo punto, por lo tanto estoy exactamente en la mitad, 50-50. Por lo tanto, ¿cuál es la probabilidad de que yo venda exactamente 10? 50% de probabilidades, bajo una distribución normal. Y la ley de las probabilidades. Me estás preguntando, ¿cuál es la probabilidad del día 1 que yo venda 10? 50%. ¿Cuál es la probabilidad de que yo venda el segundo día 10? O sea, primer día 10 y segundo día 10 es multiplicación por 0.5. Esta es la probabilidad de que yo venda exactamente 10 y 10 el día 1 y el día 2. ¿Y cuál es la probabilidad de que yo venda 10 el tercer día? Sería 0.50 por 0.50, o sea, otra vez por 0.50. La probabilidad de que yo venda 10, 10, 10 consecutivamente en 3 días es de apenas 0.125. O sea, 13% de probabilidad. O sea, de cada 100, 13 veces solamente puede pasar ese fenómeno de que yo venda 10, 10, 10. Por lo tanto, es prácticamente falso decir que 3 por 10 da 30, por lo tanto, ese debe ser lo que yo debe tener como punto de reorden. Es una apuesta muy floja. Solamente hay un 13% que eso pasa, de que yo solamente necesite 30 unidades. ¿Se entendió eso? ¿Se acuerdan de eso, de estadística, lo que acabo de hablar? Asumo que se acuerdan. Si no, algunos estarán... Sí, todo claro, profe, yo lo capto. Ok, listo. Entonces, por eso que hay que tener entonces este ajuste, el SS, que este es mi buffer. Este es el que me sirve a mí casualmente para estas variaciones que están para acá, poder entonces apoyarlo. Ok, la teoría me dice que son 3 por 10. Sí, esa es la media. 3 por 10 son 30. Pero necesito un colchón para esas variaciones cuando son 11, 12, 13, etcétera, etcétera. Y para eso entonces que necesito lo que se conoce como el safety stock, para poder entonces aportar y poder soportar esa demanda que puede estar por encima de la demanda promedio diaria. Y ese número, hay diferentes técnicas para poder encontrar ese safety stock. No hay una sola técnica para poder encontrarlo. Algunos son muy empíricas, muy dámelo así, por practicidad.
en el campo allá afuera, que la gente dice, bueno, vamos a hacer algo. Vamos a poner de que el 30% de lo que te sale aquí, le aumentas a eso. Es decir, que agarro entonces 30 más 30 por 1.30. Perdón, por 0.3, perdón. Eso te va a dar entonces a ti, esto sería el safety stock, un 30% de lo que tú pides. Es bastante práctico. ¿De dónde salió el 30%? Empírico. Alguien dijo por allí, bueno, vamos a hacer un ensayo de error. Comenzamos a probar 10%, 15%, 30%, 20%, 30%, y encontró finalmente, mira, el que más se acerca que nos cubre generalmente es un 30% del Q. Esa es una manera de hacer. Hay otras maneras más técnicas, más de inventario. Por ejemplo, R raíz de LT. Esta es una técnica matemática de la teoría de inventarios que dice para determinar el safety stock, multiplique la raíz de LT por la desviación estándar y eso a usted le va a dar entonces cuánto debe ser el safety stock. En otras palabras, si es 3 días, raíz de 3 multiplicada por la desviación estándar de la demanda durante el tiempo de espera, es decir, que necesito un dato adicional, no solamente la demanda promedio, sino necesito la desviación estándar de la demanda durante el tiempo de espera. Y ese raíz de 3 lo multiplico por esa desviación estándar. Y eso es lo que me daría el SS. Esto es lo que dice la teoría de la administración de inventarios, que así se deben de calcular cuánto debe ser los safety stock de cada uno de los SKU que nosotros mantenemos en inventario. Pero como ven, un poquito complicada, primero porque tengo que estar analizando cuánto es la desviación estándar de la demanda durante el tiempo de espera. Data que muchas veces en las empresas poco se puede obtener. Así que se vuelve algo difícil ya de determinar cuánto es la desviación estándar. Y luego que tengo que estar multiplicando por el LT. Y el LT también, bueno, depende del proveedor. Hay proveedores que me tienen un LT de 3, otros proveedores me tienen LT de 5. Entonces ahora se vuelve un promedio ponderado. Y ya como ven, la fórmula cada vez se vuelve un poquito más extensa, más complicada. Por lo tanto, entonces en la práctica hay muchos que optan por irse por la practicidad. Vamos a un porcentaje y se acabó. 30% de lo que tú pides es lo que nos sirve. Y hemos hecho ensayo de error y eso nos ha servido, nos ha cubierto la mayor parte del tiempo. Y lo vuelve más práctico. Eso es lo que está pasando entonces en este ejemplo que está acá. Se está diciendo que el safety stock se debe determinar en base a un 10% del Q. Ya, así de sencillo. ¿Cuánto es tu tamaño de lote? Q. Ok, si es 100, 10% serían 10. Por lo tanto, tu safety stock es de 10. 10% de 100. Ese sería tu safety stock. Bien, costo del equipaje, considerado con el nombre de variable C, de costo. $2 por unidad. Bastante económico este producto. Ya de por sí, acuérdense entonces de la teoría. ¿Qué nos decía la teoría? Mientras menor es el costo, tienden a ser entonces el transporte marítimo el que más comúnmente se acepta. O sea, transporte masivo, donde hay economías de escala. Quiere decir que si el costo de este producto es de $2, es muy probable que voy a caer en una toma de decisión de un medio de transporte masivo, de economías de escalas grandes, desde el marítimo y vamos bajando al ferroviario, al camionero, y muy poco probable va a ser un avión el que va a ganar aquí. Ya de por sí, nada más como era el costo del producto, ya me está dando una idea para dónde yo me voy a inclinar, lo más seguro en la toma de decisión. Bien, siguiente concepto, manejo de inventario. ¿Alguien sabe qué es esto del costo de manejo de inventario? ¿No? Profe, sería, por ejemplo, el equipo que se utiliza para moverlo. Ajá. Digamos que si requiere aire acondicionado y todo eso. Exactamente, correcto. Profe, el costo operativo o de mantenimiento, ¿no? Correcto, costo de mantener inventario. Algunos lo llaman así, CH, algunos lo llaman así, H. Esas son las letras en la administración de inventario comúnmente utilizadas. Entonces, dentro de los costos de mantenimiento, como bien lo acaban de decir, está lo del aire acondicionado, cuánto estamos gastando en ello, y realmente eso se traduce en energía eléctrica. ¿Cuánto estamos gastando en energía eléctrica? ¿Cuánto estamos gastando en seguridad? ¿Cuánto estamos gastando en agua? ¿Cuánto estamos gastando, qué sé yo, en el alquiler del espacio físico? Mantenimiento. Y ahí se va. Súmale todo eso.
250, 3.500, whatever. Ahí va sumando, 200, 100. Vamos a decir hipotéticamente que esos son todos. Son mucho más, pero vamos a decir que esos son todos. Costos totales de mantener inventario. O sea, todo lo que nos cuesta para tener un almacén propiamente. Costos totales, tanto. Sumamos. Bien, estamos gastando mensualmente, digamos que es aquí, mensualmente estamos gastando $4.050 para mantener inventario. Ok, perfecto. Bien, ahora entonces viene cómo yo distribuyo los $4.050 si yo tengo, digamos así, SKU, vamos a hacerlo fácil, 100 SKU son los que yo almaceno y gasto $4.050 en mantener 100 SKU. Y estos SKU que yo estoy manteniendo aquí, ese es el inventario promedio. Porque en algunos momentos tengo 150, otros momentos tengo 50, etcétera. O sea que no es que siempre tengo 100, es un inventario promedio. Recuerden, cuando trabajan en promedio nuevamente, aquí no estoy considerando la variabilidad, ya hay riesgo. Aquí, ya de por sí, cuando trabajo con promedios, siempre hay riesgo porque no estoy considerando la variabilidad si solamente miro el inventario promedio. Pero vamos a hacerlo aquí de manera conceptual más fácil. Así, solamente vamos a considerar el inventario promedio. Bien, entonces, si yo almaceno en promedio 100 unidades y eso me cuesta en el mes $4.050, en teoría, a mí me está costando por SKU $40.50. Me está costando aproximadamente cada SKU mantenerlo en inventario, $40.50. Esta es una manera que yo podría decir, el costo de mantener inventario es $40.50 por SKU. Esa es una manera de hacerlo. Sin embargo, hay otra manera que es en forma porcentual. Porcentaje del costo del producto. Esta es la más común utilizada para determinar cuánto es el costo de mantener inventario. Entonces, ¿qué se hace? Ok, tengo inventario promedio 100, pero están unidades. Pero yo quiero, que es más fácil de encontrar en las empresas. Yo quiero saber el inventario promedio, cuánto yo mantengo en el almacén en dólares. Y digamos que sean, qué sé yo, 20.000. $20.000, ese es el inventario promedio en dólares que yo tengo. Ahí junto de todo. Que si tengo botella, que si tengo tapa, que si tengo repuesto, que si tengo suéter, lo que sea, todo sumado. En promedio, $20.000 cada cierre de mes. Yo tengo inventario. $20.000. Ok, entonces yo quiero determinar, esto es costo también, recuerden. Yo quiero determinar, ok, porcentualmente cuánto es el porcentaje que representa mi costo de mantener inventario versus el costo de inventario que yo tengo. Ok, entonces hacemos algo así, tan sencillo como esto. ¿Cuánto de estos 4.050 representa contra el inventario? Y aproximadamente son un 20%. Y ya, esto es lo que yo llamo entonces mi H. Este es mi costo de mantener inventario. Aproximadamente un 20% del costo del producto es lo que representa mi costo de inventario. Y ya, de ahí en adelante esa es la cifra que yo utilizo. De hecho, en la práctica se utilizan desde 15 a 25%. Generalmente andan rolando en esos porcentajes como costo de mantener inventario. Porque de por sí, hacer este ejercicio de aquí, de listar todos los costos que nosotros tenemos para mantener inventario, suele ser algo engorroso porque recuerden que cuando llega la tarifa de electricidad, en la tarifa de electricidad, energía eléctrica, que son los $250 que puse, obviamente son una empresa privada, eso no existe, $250 es una estupidez, es una tontería. Realmente los costos andan rodando $4.000, $5.000, $6.000, $10.000, dependiendo de la empresa, el costo de energía eléctrica. Y obviamente aumentó acá. Vamos a dejarlo ahí en los 500. No, era 200. Era 200. Bien, entonces, si a mí me llega la factura por $200 de energía eléctrica, ¿cómo yo sé que de esos $200 qué porcentaje era del almacén? Porque dentro de él están la oficina del gerente general, los aire acondicionados de las oficinas de los vendedores, si hay una sala de ventas también, hay energía eléctrica allí. ¿Cómo lo divido? Que eso es nada más de almacenes. Muy difícil. Seguridad. Tengo dos policías de repente aquí, dos oficiales de seguridad, una en la entrada principal y otra en la parte de atrás. Ellos no solamente están cuidando el almacén, están cuidando también la oficina del gerente, están cuidando los estacionamientos, o sea, están dando un servicio adicional del almacén, no solamente a ellos. Entonces, como ven, realmente cada uno de estos valores, ¿cómo los segrego de que esto es exclusivamente de este tema? Entonces, es difícil determinarlo.
Por lo tanto, entonces se suele hacer este grosso modo y decir entonces que, bueno, aproximadamente se encuentra un 20%, un 15%, un 18%, 23%. Suele andar por ahí. Se hace como este estudio una vez al año y luego entonces se determina por dónde andamos. Y generalmente andan rondando la misma cifra. Así que este estudio generalmente el costo de mantener inventario se hace una sola vez y ¡pum! De ahí en adelante se utiliza ese valor. Y ese es el valor que ahora mismo nos están dando. Manejo de inventario nos están diciendo 16% en este ejemplo. La demanda anualizada es de 10.000 unidades que están teniendo demanda promedio. Nuevamente. En este modelo es un modelo meramente determinístico, es decir, no considero la variabilidad, no considero la incertidumbre en estos ejemplos que estamos viendo en este momento. Así que estoy tomando en cuenta la demanda anual promedio 10.000. Nuevamente, sabemos de que si solamente me baso en esto y hay incertidumbre en la demanda, que de por sí lo hay, aquí me están diciendo que hay un 10%, es lo único que nosotros vamos a tomar en cuenta aquí. Ese 10% de safety stock, nosotros no hicimos el estudio de la incertidumbre para determinar si ese safety stock es suficiente o no. Es un dato dado en este ejemplo. No es un curso de inventario, pero tenemos mucho que ver con inventario también cuando tomamos la decisión de transporte. Y bueno, ya para la clase de mañana, entonces seguimos con el ejemplo en donde vamos a hacer el análisis de 5 servicios. El servicio en ferrocarril FCL-SL, en camionero TL-LTL y aéreo. Y entonces vamos a hacer entonces el análisis de los costos para determinar entonces cuál es la mejor opción. Y luego entonces lo vamos a ir modificando. Bueno, consideramos esto. Vamos a considerar ahora qué pasa si calculamos el EOQ. ¿Qué pasa si hay una modificación en cuanto a los precios de los fletes? ¿Cómo eso cambia la decisión? ¿Y qué pasa si hay factores no tangibles, como dijimos, los otros factores como seguridad, el servicio que dan, el servicio al cliente que ellos brindan? Esos otros intangibles, ¿cómo los podemos considerar en la toma de decisiones? Eso es lo que nos vamos a tratar de concentrar en los próximos días. Por lo menos mañana vamos a completar este y la próxima semana entonces estaremos viendo las otras alternativas que tenemos para el 31. 31 tenemos presentación. Cambio de planes, señores. Lo de precio de volumétrico, no hablen el 31. Voy a necesitar ese día para continuar con este tema. Se cambian entonces, seguimos con selección de transporte aquí. Y G1 pasa entonces al 1 de septiembre. G1 pasa al 1 de septiembre. ¿Anotado G1? Anotado, profe. Anotado, profe. Listo. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta antes de cerrar? Sí, profe. Tengo una consulta sobre el tema del G1, que es precio de flete y peso volumétrico. En este caso, tenemos que entrar también en detalle con lo que es cubicaje, factor de estiva, para poder entender mejor lo que es peso volumétrico, y sería hasta ahí. No entramos de lleno en lo que es volumetría, ¿cierto? No, porque ustedes van a tomar solamente esa parte del precio volumétrico, cómo se determine, porque es importante en la facturación del precio de flete base. Ah, ok, listo. Muchas gracias, profe. De hecho, tienes toda la razón. Con esa pregunta, es mejor que yo hable de volumetría primero y después entonces ustedes entran en esa parte. Así que el 1 de septiembre es mío. Y ustedes pasan al 7 de septiembre. 7 de septiembre pasan G1. Listo, profe. Muchas gracias. Listo. ¿Algo más? ¿No? Ok, que pasen excelente Todo día. claro. Cuídense mucho. Cuídense mucho, señores. Pues nos vemos. Chao. Gracias, profe. Chao, profe. Gracias, profe. Hasta luego, profesor.